El mejor ejemplo que podemos dar a nuestros hijos y a los que nos rodean es ser como nuestro Padre Celestial. Es el mejor ejemplo que debemos seguir para que ellos puedan imitarnos. La siguiente historia puede ser una realidad en nuestras vidas, si no prestamos atención a lo que realmente estamos dando como ejemplo a nuestros hijos. Te cuento la siguiente historia. Había un hombre que estaba feliz por el nacimiento de su primogénito. Celebró y anunció a todo el mundo que iba a ser papá. El niño nació y él estaba muy feliz. Sin embargo, pues tenía que trabajar. Conforme el niño fue creciendo, el niño aprendió a hablar, aprendió a caminar, pero el padre no estuvo presente en estos acontecimientos. Cuando el niño se acercaba y le decía, papá, ¿quieres jugar conmigo? El padre le decía, hoy no puedo, hijo, estoy ocupado. El hijo le contestaba, no te preocupes, papá, cuando sea grande yo quiero ser como tú. Cuando llegó a la edad de 10 años, el padre le compró un balón de fútbol. El niño, muy emocionado, vio la pelota y le dijo, papá, papá, ¿podemos ir al parque para jugar juntos? Y el hombre le contestó, hoy no puedo, hijo. Tengo una reunión y una junta para mañana y tengo que preparar ciertos documentos. El hijo le dijo, no te preocupes, papá, te quiero mucho. Cuando sea grande, yo quiero ser como tú. Pasó el tiempo, el niño estudió la prepa, luego la universidad, terminó su carrera y entonces le dice el padre al hijo, hijo, ¿qué te parece si vamos a celebrar que terminaste tu carrera y vas a empezar a trabajar? El hijo le contesta, hoy no puedo, papá. ¿Qué te parece si me das dinero para ir a celebrar con mis amigos y me prestas el carro? Claro que sí, hijo. Tómalo. Y entonces el hijo le contesta, gracias, papá. Yo siempre he querido ser como tú. Pasa el tiempo, el hijo se casa, tiene su familia y se muda a otra ciudad. El padre se jubila y ya está en su casa y decide hablarle a su hijo. Y le dice lo siguiente, hola hijo, ¿cómo estás? Tengo muchas ganas de conversar contigo el día de hoy. El hijo le contesta, hoy no puedo, papá. Tengo muchas cosas que hacer en la casa y con mis hijos. Pero me dio mucho gusto escuchar tu voz. Y colgó el teléfono. El padre se queda muy serio y dice, verdaderamente, mi hijo es igual a mí. Bienvenido a la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Estamos estudiando la serie Respuestas de Jesucristo. Hoy vamos a estudiar la lección número 7, titulada Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, basado en el libro de Juan capítulo 5, versos del 1 al 18. Te invito a que me acompañes a orar. Gracias, Padre, por este hermoso día. Te ruego que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija para que podamos aprender las enseñanzas bíblicas que quieres que sepamos y entendamos el día de hoy y las podemos poner en práctica. Ayúdanos a ser ejemplo a los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, pero sobre todo a llevar la palabra a los que no te han conocido. Gracias, Señor, por este privilegio y por ayudarnos a aprender más de tu palabra. Te ruego, Señor, que estés y tomes este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús te damos infinitas gracias. Amén. El texto a memorizar está bien sencillo porque es como el título de la lección y se encuentra en Juan capítulo 5, verso 17, que dice así, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué vamos a aprender en esta lección número 7? Yo lo dividí en 4 partes. La primera parte es la introducción, donde vamos a ver cómo estuvo o cómo empezó el ministerio del Señor Jesús y las razones que tenían los judíos para matar a Jesús. La lección, basada en Juan 5, versos del 1 al 18, se divide en 3 partes. La primera parte es el milagro. Vamos a ver cuál fue el tiempo y el lugar en el que se realizó el milagro sobre un paralítico en un estanque de Betesda. La segunda parte va a ser acerca del conflicto. ¿Qué fue lo que provocó este milagro hecho por Jesús? Pues vamos a ver las leyes acerca del día de reposo. Y por último vamos a ver lo que provocó este conflicto, el riesgo de morir. ¿Por qué? ¿Cuál fue la reacción de los judíos? ¿Y cuál fue la autoridad del Señor? Quiero recordarte que en el libro de Juan, los capítulos del 5 a 10, hace un énfasis sobre la persona de Jesucristo.
Se cataloga en cada capítulo de la siguiente manera. El capítulo 5 habla acerca de la autoridad de vida. El capítulo 6 acerca del pan de vida. El capítulo 7 sobre el agua de vida. El capítulo 8 sobre el juez de vida. El capítulo 9 sobre la luz de vida y el capítulo 10 sobre el pastor de vida. Vamos a empezar con la introducción de esta lección. Vamos a recordar, hace 2 semanas vimos acerca del encuentro de Jesús con la mujer samaritana en aquel pozo. Y recordemos que el Señor Jesucristo había viajado de Judea a Galilea y tuvo que pasar por Samaria porque le era necesario pasar por allí. En este mapa de la Palestina del Nuevo Testamento, tú puedes ver cómo hay unas señalizaciones donde estaba el Señor Jesucristo Judea y se traslada a Galilea, pero por en medio de estas 2 ciudades se encuentra Samaria. Vemos aquí cómo Jesucristo hizo su primera señal en Caná de Galilea, que fue la de convertir el agua en vino, y esta lección ya la vimos anteriormente y la puedes encontrar en Juan capítulo 2 versos del 1 al 11. Después de haber estado un tiempo allí en Samaria, compartiendo con estas personas de Sicar, que estaban muy interesadas en conocer más acerca del Mesías, habían descubierto que Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Mesías anunciado. En él Israel sería salvo. Entonces para ellos era bien importante saber lo que Jesucristo tenía que decir, y Jesucristo estuvo con ellos 2 días. Pero después vemos la segunda señal, la cual encontramos en Juan capítulo 4, versos del 43-54, realizado también en Caná de Galilea, y es sobre la sanidad del hijo de un noble. Lo interesante de este milagro fue que el hombre o este muchacho vivía en Capernaum y Jesús estaba en Caná de Galilea. Cuando este hombre escuchó que Jesús se encontraba allí, fue a buscarlo para pedirle que sanara a su hijo. ¿Y sabes qué le dijo el Señor Jesús? Que su hijo, ve en paz porque tu hijo ha sido sanado. Este hombre inmediatamente regresó y dice que cuando llegó a su hogar, los sirvientes le dieron la gran noticia de que su hijo había sido sanado. ¡Wow! Cuando este hombre le preguntó, bueno, ¿y cómo a qué horas fue eso? Cuando el Señor Jesucristo le dijo que su hijo había sido sanado, en ese momento la fiebre de este muchacho había terminado. Esa fue la segunda señal que hizo Jesucristo dentro de su ministerio. Pero también vimos en la lección cuando Jesucristo habló con esta mujer samaritana y le mostró lo importante y quién era él. Entonces vimos ahí cómo Jesucristo no hace acepción de personas. A pesar de que había cierta rivalidad entre los judíos y los samaritanos, Jesucristo no veía esa rivalidad. Para él ellos eran simplemente personas que necesitaban y requerían conocer de su palabra y del plan de Dios de la salvación a la humanidad. Pero también vimos cómo Jesús, que vamos a ver en este momento, cómo Jesús sanó a una persona en el día de reposo. Y precisamente eso fue lo que provocó que los judíos, algunos judíos, intentaran matar a Jesús por 2 cosas. Primero, por quebrantar el día de reposo y porque decía que Dios era su propio Padre. ¿Te acuerdas que en el versículo que aprendimos dice, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo? Entonces, porque Él se estaba haciendo igual a Dios. Y eso era algo que los judíos no creían y no percibían, que Él era el Mesías anunciado. Aquellos profetas habían hablado que vendría un Mesías que salvaría al mundo de sus pecados. Vamos a iniciar la historia del día de hoy y quiero platicarte, vamos a nuestra palabra para aprender acerca del capítulo 5, versos del 1 al 5, pero fíjate bien lo que te voy a comentar. Dice después de esto, después del milagro del hijo del noble, dice que la segunda señal hizo Jesús de Judea a Galilea, caminó de Judea a Galilea. Y dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Muy bien, quiero que nos detengamos tantito en esta parte. Dice la palabra de Dios que había una fiesta.
No dice cuál fiesta ni especifica, porque no era importante la fiesta. Sin embargo, vamos a ver ahorita las fiestas que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía 7 fiestas y te las voy a mencionar aquí. Una de ellas era la Pascua, que se celebraba de un día, y puedes ver lo que se menciona acerca de ella en Levítico capítulo 23, verso al 5. La segunda fiesta era los panes sin levaduras, que eran 7 días, y se encuentra en Levítico 23, versos del 6 al 8. La de las primicias, que también era de un día, y se encuentra en Levítico 23, del 9 al 14. La fiesta del Pentecostés, que era de un día, Levítico 23, del 15 al 22. La fiesta de las trompetas, un día, Levítico del 23 al 25. Otra fiesta importante era el día de la expiación, y era un día, el Levítico 23, del 26 al 32. Y por último, la fiesta de los tabernáculos, que era de 7 días, y se encuentra en Levítico 23, versos del 33 al 43. Pero te voy a explicar la importancia de estas fiestas. Fíjate bien, las fiestas del pueblo de Israel estaban divididas en primavera y en verano. Las primeras 4 fiestas que te mencioné, que es la fiesta de la Pascua, que era de un día, ¿qué era lo que se celebraba? Si nos remontamos a la historia, fue cuando Dios salvó la vida de los primogénitos de Israel en Egipto. ¿Te acuerdas cuando envió las 9 plagas? Y la última plaga, porque recuerda que el corazón del faraón estaba endurecido. La última plaga fue la muerte de los primogénitos. Pero para poder el pueblo de Israel salvarse y que el ángel de la muerte no tocara a ninguno de sus primogénitos, ellos tenían que poner una señal de la muerte de un cordero puro y sin mancha. Tenían que ponerlo en el dintel o en la puerta para que esa señal, cuando el ángel pasara y viera esa señal, quería decir que no iba a tocar de ese hogar al primogénito. Y pues sí, la Biblia nos enseña que en todo ese tiempo, en esa última plaga, la muerte de los primogénitos, todos los israelitas los primogénitos fueron salvados. Pero sin embargo, ahí hubo dolor y luto porque todos los primogénitos de Egipto murieron. Entonces, aquí vemos en esta fiesta cómo fueron liberados los hebreos de la esclavitud después de esta última plaga. ¿Cuál era la importancia de esta fiesta? Pues recordar al pueblo la liberación de Dios. La segunda fiesta, los panes sin levadura. Allí lo que se celebraba era el éxodo de Egipto, es decir, lo que pasó el pueblo de Egipto en ese caminar hasta la tierra prometida. ¿Cuál era la importancia? Recordaba al pueblo que dejaban atrás la vida anterior y entraban a un nuevo estilo de vida. ¿Cómo no celebrar eso, verdad? La tercera fiesta era la fiesta de las primicias. Ahí era las primeras cosechas de la cebada. Aquí, ¿qué era lo que hacían? Recordaba el pueblo cómo Dios les había proveído. La fiesta del Pentecostés era el final de la cosecha de cebada y el principio de la cosecha de trigo. Aquí vemos la importancia porque mostraba gozo y agradecimiento por la abundante cosecha. Vámonos con las otras 3 fiestas, que esas se celebraban en verano. La fiesta de la trompeta. Era el comienzo del 7º mes, el nuevo año civil, y su importancia es que expresaba el gozo y el agradecimiento a Dios. El día de la expiación. Esta era la remoción del pecado de la gente y de la nación. ¿Y para qué servía y cuál era la importancia de esa fiesta? Restauraba el compañerismo y la comunión con Dios. Y por último, la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta se celebraba la protección de Dios y la guía en el desierto. Y su importancia era porque renovaba el compromiso de Israel con Dios y la confianza en su dirección y protección. Aparte, el pueblo de Israel tenía el año sabático y el año del jubileo. Pues, ¿qué es esto del año sabático y el año del jubileo? Te podrás preguntar. Pues te voy a explicar de qué se trata. El año sabático es que cada 7º año la tierra de Israel debía descansar y ser dejada en barbecho, es decir, la iban a dejar descansar para volver a sembrar al siguiente año. No se trataba solo de un buen procedimiento agrícola,
sino que era también una prueba de fe y obediencia de Israel. Imagínate, 6 años cosechaban y la tierra daba su fruto y un año la descansaba. Entonces, pues tú podrás decir, bueno, ¿y entonces qué comían? Bueno, es que el Señor les proveía en ese año de lo que necesitaban para salir adelante. Qué hermoso, ¿verdad? Ese año sabático. Pero también había el año del jubileo. Y fíjate bien de qué se trataba esto. Todos los esclavos hebreos debían ser liberados en esta fiesta. Cada 50 años era el año del jubileo. Durante este año, que comenzaba el día de la expiación, ¿te acuerdas cuando iban y hacían remoción por los pecados? Toda la tierra debía reposar y todas las tierras que hubiesen sido vendidas, fíjate bien, las tierras que hubiesen sido vendidas debían ser devueltas a su dueño original. Y tú podrás decir, bueno, ¿y por qué tanta fiesta y por qué tanta sintonía y sincronización con esto? Pues déjame decirte por qué Dios instituyó cada una de estas fiestas. ¿Sabes por qué? Porque era para conducir a un pueblo santo. Recuerda que Dios siempre ha querido que su pueblo seamos santos. Siempre nos habla para que busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Él estableció estas normas para la relación con su pueblo. Dios le explica a los israelitas cómo ellos debían de vivir el uno con el otro. Fíjate qué emocionante, ¿no crees? Porque aquí hablaba de las reglas de cómo vivir en comunión todo el pueblo de Israel. Pero no nada más eso. Aquí también habla de cómo era su relación con Dios. Su conducta, la conducta del pueblo de Israel tenía que ser santa, pura y sin mancha. ¿Te acuerdas cómo dice cómo se va a presentar la iglesia delante de Dios? Como una iglesia pura, santa y sin mancha. ¡Qué emoción! Nosotros somos esa iglesia que nos vamos a presentar delante de Dios puros y sin manchas, y no porque seamos buenos, sino porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. La sangre de ese cordero, ¿te acuerdas cómo fueron salvados los primogénitos de morir en aquellas plagas? Pues sí, porque se tuvo que matar la sangre de un cordero para que era la señal y que el ángel no pasara y los matase. ¡Qué bendición de Dios! Pues Jesucristo es ese cordero inmolado, ese cordero sin pecado que murió en una cruz para que tú y yo fuésemos salvos. Pero ¿sabes qué? Estas leyes proveían al pueblo de Israel un sistema de justicia ejemplar. En este sistema llevaba la santidad de Jehová desde la buena conducta personal hasta la conducta económica de la nación entera. En lo relacionado con el año del jubileo, Dios nos enseña que la santidad no deja de practicarse cuando uno sale de la iglesia o cuando no estás en el templo, porque muchas veces vamos, adoramos al Señor, le cantamos y lo alabamos, pero luego regresamos a nuestro estilo de vida normal y pareciera que realmente no hemos tenido una comunión con el Señor. Fíjate bien, la importancia dice que estas fiestas hacían que los israelitas pudieran recordar cada semana o cada año que eran el pueblo escogido de Dios, un grupo apartado únicamente para Él, para darle honra y gloria. ¿Te acuerdas cómo Pedro hablaba? Que nosotros somos una nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la importancia de las fiestas. Continuamos con la lección. Vamos a ver la primera parte, el milagro. Y te invito a que leamos los versículos del 3 al 4. Ya vimos que en el versículo 2 había una fiesta y entonces subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén dice que estaba cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Aquí vemos el lugar. Están en Jerusalén, en aquel estanque llamado Betesda. ¿Qué significa Betesda? Pues casa de rebosamiento o casa de misericordia. Y el estanque de Jerusalén estaba situado cerca de la puerta de las ovejas.
tenía 5 pórticos y podía acoger a una gran multitud. Pero fíjate aquí lo interesante de esta parte de la lección. Dice la palabra del Señor en el versículo 13 y 4, dice que allí yacía una multitud, pero especifica qué tipo de multitud. Una multitud de enfermos. ¿Cómo eran estos enfermos? Ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Tú puedes ver en esta imagen cómo está este estanque y empezaba el agua a moverse. Y dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Pero fíjate bien, el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¡Qué maravilla! Ahorita que estamos en este tiempo de pandemia, ¿qué es lo que estamos buscando? Que si la vacuna, que cuál nos conviene más, que cuál es más efectiva, que cuál es más eficiente, que si te tomas esto, que si te tomas lo otro, que tienes que comer frutas, verduras, que tienes que hacer ejercicio. Estamos buscando la manera en que no nos dé el virus y si nos llega a dar, que sea lo menos expuesto que podamos estar. Oh, pero se nos olvida algo bien importante. ¿Quién es el dador de la vida? ¿Y quién es el dador de los milagros? Dios mismo. Y si en la voluntad del Señor está que estemos enfermos, alabado sea su nombre. No puedes entristecerte, ni afligirte, ni deprimirte porque estás pasando por una prueba de enfermedad. En este tiempo tienes que glorificar a Dios porque aún en medio de la prueba de enfermedad, Él está contigo. Imagínate esta gente. Hay mucha gente, dice que había una multitud. Entonces, hay mucha gente esperando a descender, ser el primero en tocar el estanque para ser sanos. ¿Qué harías tú para ser sano? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para ser sano? Continuamos con la lección. Vamos al versículo del 5 al 9. Fíjate bien. Había específicamente, aquí nos relata la historia, que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínate tú, 38 años enfermo este hombre. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Qué hubieras hecho tú si alguien te pregunta, ¿quieres ser sano? Pues obvio, le dirías, obvio, Señor, o claro, o sí, es lo que estoy esperando. Pero fíjate la respuesta de este hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Lo primero que pasó con este hombre de 38 años que estaba enfermo, dice la palabra del Señor, ¿cómo era la posición de este hombre? Estaba acostado. Me supongo que estaba lo más cerca al estanque. Sin embargo, era paralítico. Entonces, la primera respuesta de este hombre es, ¿quieres ser sano? No le dijo sí. Primero dio la excusa. Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Es decir, no voy a poder ser sano, porque apenas tan pronto intento rodar o ir hacia el estanque, ya alguien llegó primero antes que yo y fue sanado. Pero fíjate qué maravillosa respuesta del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el versículo número 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesucristo le había sanado. Jesucristo había dado una orden. Levántate, toma tu lecho y anda. Y tú puedes decir, bueno, pero es que este hombre pues sí, siempre ponía pretextos. Porque primero dijo, es que Señor, no, o sea, no. Fíjate lo que pasó. Y en aquel instante, aquel hombre fue sanado. ¿Y qué sucedió? Fue obediente, tomó su lecho y empezó a caminar. Pero aquí nos hace la anotación el evangelista Juan, lo siguiente, y era día de reposo aquel día. ¿Con qué te quedas tú en este momento?
Jesús había hecho un milagro de vida, había sanado a un paralítico, un hombre que 38 años estuvo enfermo, simplemente con la palabra del Señor diciéndole, levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente fue sanado. ¿Con qué te quedarías tú en ese momento? ¡Qué bendición! La gente que estaba ahí había experimentado un milagro, 38 años enfermo. Varia gente lo había visto ahí todos los días esperar un milagro. Pero vamos a la segunda parte de la historia. El conflicto. ¿Qué dijimos que había pasado en ese momento? Era día de reposo. De acuerdo a la ley, el día de reposo no se debía hacer nada. Y entonces, ¿te acuerdas qué fue lo que hizo el paralítico? Cuando el Señor le dijo, toma tu lecho y anda, pues automáticamente el ex paralítico, porque ya había sido sanado, había cargado su lecho. Vamos a ver lo que dice el versículo 10 al 13. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Fíjate bien, el que había sido sanado, al momento de cargar su lecho, que era parte de las leyes, que no debía hacer nada, no debía estar cargando cosas, por lo tanto estaba quebrantando el día de reposo. Pero estos hombres que habían visto el milagro de Jesús, no les importó el milagro. No les importó lo que había hecho Jesús y que este hombre, después de 38 años, había sido sanado. Su mirada y su objetivo estaba en que ese hombre ex paralítico estaba quebrantando el día de reposo y era merecedor de una sanción. Ahora estaba en problemas. Había una provisión de acuerdo en Éxodo 20, capítulo 8 al 11, respecto al día de reposo. No se puede negar. Sin embargo, fíjate bien, los rabinos, los que conocían la ley, los que debían aplicar la ley y conocían y debían conocer el corazón de Dios, porque a través de la ley, ¿te acuerdas lo que hablamos acerca de las fiestas? El Señor buscaba la santidad y la sanidad del pueblo de Israel. Les daba esas leyes para que reconociesen la provisión y se mantuvieran santos, puros y sin mancha, por ser el pueblo escogido de Dios. Y estos hombres, lo que menos querían era buscar la sanidad y la santidad. Estos hombres, ¿sabes qué? Habían añadido tantas restricciones a las tradiciones que en lugar de hacerlo para buscar la sanidad y la santidad del pueblo de Israel, era una carga para el pueblo. El varón que había sido sanado, imagínate, después de 38 años experimentar el gozo de la sanidad, ahora estaba en problemas porque de acuerdo a las leyes y a las tradiciones de los líderes religiosos de Israel, estaba quebrantando el día de reposo. Y cuando este hombre le dice, pues es que el que me sanó me dijo, me dio la orden. ¿Te fijas cómo él? No, pues es que el que me sanó me dijo. O sea, yo no tomé la acción, yo simplemente obedecí. Pues fíjate que se intentó librar del problema buscando a quién echarle la culpa. Pues él fue el que me dijo. Yo simplemente acaté las órdenes. Pero no supo decirle quién fue, porque Jesucristo se había apartado. Entonces, cuando trate de buscarlo, pues es que aquel hombre, pues, ¿cuál hombre, verdad? No estaba el hombre que había hecho aquel portentoso milagro de sanidad. Sin embargo, estos judíos, estos maestros de la ley, que conocían tanto de la ley, pero no habían experimentado en su vida el resultado de seguir la ley y de obedecer los mandamientos, que era conocer más a Dios
y experimentar una comunión con el Señor. No, ellos lo utilizaban para juzgar, para criticar y para exponer todavía más carga al pueblo de Israel sobre las leyes y las tradiciones. Ellos estaban ante un grandioso milagro, pero no les interesaba. Pero fíjate bien, sin embargo, vamos a ver lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Aquí ya vimos un conflicto. Hay un problema tanto para este hombre que había quebrantado la ley, como para Jesús que lo había sanado en el día de reposo. Vamos a continuar con la lección al punto número 3. ¿Qué fue lo que ocasionó este conflicto? Vamos a ver lo que dice los versículos del 15 al 18. Entonces, dice la palabra del Señor, que después le halló Jesús en el templo y le dijo, qué hermoso, este hombre, después de 38 años de estar enfermo y haber sido sanado, había ido al templo a dar gracias a Dios por esta obra de sanidad. ¿Y dónde se encontró a Jesús? Pues en el templo. Y dice la palabra del Señor que Jesús le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y vamos a lo que dice los versículos del 15 al 18. Dice así la palabra del Señor. El hombre se fue, pero primero Jesús le recordó algo importante, que no pecara más. Dios lo había sanado, había experimentado la sanidad física, pero también la sanidad espiritual. Había conocido al Mesías, había conocido al Hijo de Dios, había hablado con él. El Señor había mostrado su poder y su autoridad y Jesucristo le había dicho, no peques más. Sigue dándole la gloria a Dios, pero no peques más. Y mis amados hermanos, amigos que me estás escuchando, ¿cuántas veces nosotros hemos dejado de experimentar los milagros de Dios en nuestra vida sobre la provisión, sobre la sanidad, sobre el trabajo, sobre la familia? Y nos enfocamos en otras cosas que la verdad son solamente distracción, como la televisión, como incluso el tiempo que pasamos con la familia. ¿Qué hacemos en ese tiempo familiar? ¿Realmente estamos glorificando a Dios a través de ese tiempo familiar? ¿Estás experimentando esa comunión con el Señor al leer las Escrituras, al conocer más de su palabra y conocer quién es verdaderamente Dios? ¿Puedes experimentar esa relación tan íntima con Dios? ¿Cómo a veces nos desenfocamos, verdad? En lugar de, dice la palabra del Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿en dónde está puesta tu mirada? Estos hombres, estos rabinos, maestros de la ley, no habían puesto su mirada en el Mesías, sino habían puesto su mirada en que había un quebrantamiento del día de reposo. Ay, mis amados amigos y hermanos, que no seamos nosotros como ellos, que nos fijemos más en otras cosas como, ¿y están limpias las bancas del templo? Y ¿ya te fijaste lo que está haciendo el vecino? ¿Ya te fijaste lo que está haciendo el hermano? ¿Ya te fijaste en el trabajo? En lugar de experimentar esa comunión con el Señor, tú, los tuyos, tu familia, y ser luz del mundo y sal de la tierra a los que están a nuestro alrededor. Fíjate bien lo que sucedió en los versículos del 15 al 18. ¿Se acuerdas que Jesús se encontró con este hombre en el templo? Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ya le dijo quién era el que le había sanado, porque estos hombres le preguntaron, bueno, ¿y quién te sanó? Pues no sabía, pero ya lo había visto y le dijo, sí, fue Jesús. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer que estaban tan preocupados
porque había hecho un acto de sanidad en el día de reposo, porque según ellos el día de reposo no se debía hacer nada de acuerdo a la ley. Pero el Señor había sido movido a misericordia, había mostrado su amor a este hombre. Eso no les interesaba. Ellos querían proteger lo físico, sin olvidarse de lo más importante que era la relación con Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y entonces, no nada más quebrantó el día de reposo al sanar a ese hombre y al decirle que levantara su lecho y anduviera, sino que aparte, dice aquí, los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y sabes una cosa, Jesús no estaba mintiendo. Jesús era el Mesías. Jesús era el Salvador. Jesús era el Cristo. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús jamás pecó. Jesús demostró que Él era el Hijo de Dios. Y quiero mencionarte algunas sanidades que hizo el Señor en el día de reposo. Esto no detuvo a hacer el ministerio y a cumplir lo que su Padre le ordenaba, porque si algo tenía Dios, Jesús, es que era obediente al Padre. Y fíjate bien, ¿qué sanidades hizo Jesús en el día de reposo? Pues aquí te enumero unas. Sanó a un endemoniado en Capernaum. Lo puedes encontrar en Mateo 1, 27. También sanó a la suegra de Pedro en Capernaum en Marcos 1, 29 al 31. Al paralítico en Jerusalén, a este paralítico que vimos en Betesda en Juan 5 del 1 al 9. A un hombre con una mano seca en Marcos 3 del 1 al 6. A una mujer enferma, Lucas 13 del 10 al 17. Al hidrópico en Lucas 14 del 1 al 6. Y a un ciego de nacimiento en Juan 9 del 1 al 14. Lo más importante es que Jesucristo era obediente al Padre. Jesucristo no se detuvo a pesar de que esta gente procuraba matarlo. ¿Qué pasará contigo y conmigo si un día nos prohíben hablar a otros del amor de Dios y del plan de salvación para la humanidad? ¿Te quedarías callado? ¿Te esconderías? Fíjate que Jesucristo siguió haciendo la voluntad del Padre. Si te fijas, aquí solamente vimos un milagro hecho en el día de reposo, una sanidad, pero Él sanó a otras personas en día de reposo. Esta gente, estos conocedores de la ley, no les importaba. Se enfocaron en otras cosas y cuando Jesús les dijo que Él hacía la voluntad del Padre, más se enojaron. En lugar de reconocer que solamente en Cristo, solamente en Jesús había milagros porque Él era el Hijo de Dios. Su corazón no quiso reconocer lo que sus ojos veían, lo que sus oídos escuchaban, que verdaderamente este era Hijo de Dios. Y entonces, estos hombres seguían molestos por lo que Jesús había hecho a este hombre, este milagro de sanidad. Y que acuérdate de algo importante, Jesús le dijo, no peques más. Y entonces vemos que cuando pasan los siguientes versículos, en los versículos del 19 al 29, podemos ver que Jesús les respondió, porque ellos estaban molestos. Porque ¿quién era Jesús? Que decía que Él era igual a Dios porque era el Hijo del Padre, era el Hijo de Dios. Y eso les molestaba y lo querían matar, porque según ellos, Jesús estaba blasfemando y diciendo mentiras. Pero entonces Jesús les dijo 7 cosas sobre la autoridad del Hijo. Dice, respondiendo Jesús y les dijo, fíjate bien, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Aquí te enumero las 7 cosas que muestran la autoridad del Hijo.
Primero, porque el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. ¿Te acuerdas al inicio de esta lección que hablamos de cómo el Hijo empezó a parecerse a su Padre? Imitó el ejemplo de su Padre. Cuidemos el ejemplo que damos a nuestros hijos, pero no nada más a nuestros hijos, porque me vas a decir, ay, pues yo no estoy casado, no tengo hijos. Pero, ¿qué ejemplo das a tus compañeros en la escuela? A tus compañeros de trabajo, a tus vecinos. ¿Cómo te conocen en tu colonia? ¿Cómo te conocen en el trabajo? ¿Cómo te conocen incluso en la iglesia? ¿Cómo te conocen en donde quiera que estás? ¿Cómo realmente te muestras tú ante el resto de la gente? ¿Realmente muestras el amor de Dios a los demás? Fíjate qué más mostró Jesús en la autoridad del Hijo. El Padre lo ama y le muestra todas las cosas que Él hace. Habla de una comunión íntima de Dios y de Jesús que jamás se rompió hasta en aquel lugar en la cruz, cuando cargó el pecado de todos nosotros, el tuyo y el mío y el de toda la humanidad. En ese momento, Jesucristo pierde la comunión con el Padre. Y entonces exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Jesucristo había tomado tu lugar y mi lugar en aquella cruz para salvarnos de nuestros pecados. El Padre resucita muertos, el Hijo también a los que quiere dar vida. Claro que sí, vimos cómo Dios tiene poder para resucitar a los muertos y Jesucristo resucitó, ¿te acuerdas? A Lázaro. ¿Te acuerdas? Fue uno de los que resucitó Jesucristo. El Padre dio todo el juicio al Hijo. Recuerda que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo es a través de su sangre preciosa. Cuando estemos en su presencia y nos digan, ¿y tú? ¿Qué pasa contigo? Y diremos, nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo y yo lo acepté como único y suficiente Salvador. Por lo tanto, soy hijo de Dios porque Jesucristo me ha hecho que yo pueda tener una comunión con el Padre. A través de Jesucristo, el juicio hacia nosotros será una vida eterna, esperanza de estar siempre en comunión con Dios por la eternidad. El Padre y el Hijo reciben la misma honra. ¿Te acuerdas cuando dijo yo y el Padre uno somos? El Hijo y el Padre dan vida. Claro que sí, a través de Jesucristo. Dios nos dio la vida y a través de Jesucristo tendremos vida eterna porque le hemos aceptado como único y suficiente Salvador. El Padre dio al Hijo autoridad para hacer juicio y para resucitar muertos. Eso es lo que aprendemos. ¿Por qué se le fue dada esta autoridad al Hijo? A través del Padre, porque fue obediente, y dice la palabra del Señor que fue obediente hasta la muerte, y la muerte más dura y difícil, la muerte de cruz. Te invito a que repitamos nuevamente el texto bíblico. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y vamos a cerrar con qué aplicaciones, con qué nos quedamos en esta lección el día de hoy. Primeramente, en esta lección vemos que Jesucristo mostró misericordia y amor. Jesucristo vio a un hombre que tenía una necesidad de sanidad. Lo sanó, no importando que fuera el día de reposo, porque era más importante sanar a ese hombre. No nada más físicamente, sino espiritualmente. Este hombre conoció y reconoció que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Obedeció y fue sanado. ¿Y te acuerdas que después el Señor le dijo, vete y no peques más? Nosotros, mi querido amigo y hermano que me escuchas, nosotros hemos sido comprados por sangre. Dios nos ha invitado a través de Jesucristo a tener vida eterna, aceptando a su Hijo como único y suficiente Salvador, el único camino para llegar a Dios, para hablar con Él y para vivir con Él es a través de Jesucristo. Necesitamos pedir perdón de todos nuestros pecados, reconocer que Jesucristo vino a este mundo sin pecado, a morir en una cruz para salvarnos y a ti y a mí de todo lo malo que hemos hecho. Jesús mostró misericordia y amor a este hombre por 38 años enfermo.
38 años enfermos. Nosotros hemos estado más tiempo enfermos en nuestros delitos y pecados, pero Jesucristo nos ha venido a salvar y a sanar de todos nuestros pecados. Acéptale. Mi amigo que me estás escuchando, acéptale como tu único y suficiente Salvador para que después, cuando Cristo nos llame a su presencia, podamos estar juntos alabándole y adorándole. Pero también que aprendimos en esta lección que Jesús seguía el ejemplo de su Padre. Jesucristo todos los días estaba en comunión con el Padre, oraba mañana, tarde y noche. Y siempre estaba haciendo la voluntad del Padre porque dijo, yo y el Padre uno somos. Y te recuerda también que es necesario hacer el bien todos los días. Tenemos que dar testimonio de que somos unas nuevas criaturas, que la vida vieja que teníamos, la vida de pecado y de maldad, ha sido limpiada por esta nueva vida, porque en Jesucristo tenemos una nueva vida. En Cristo somos nuevas criaturas y solamente vamos a esperar cuando el Señor nos llame. El día que muramos sabemos que estaremos para siempre con el Señor. Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano que me estás escuchando. Si tienes alguna duda, no te olvides contactarnos a los teléfonos que dejamos aquí y puedes seguir aprendiendo más de la palabra de Dios a través de nuestras redes sociales, en las meditaciones que tenemos todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche y también en las escuelas dominicales para niños a las 9:30 de la mañana todos los domingos y a las 10 de la mañana en la escuela bíblica dominical. Y también tenemos cultos a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, donde vas a conocer más lo que Dios quiere para tu vida. Dios tiene un plan perfecto para ti. Solo quiere que tú realmente lo aceptes a Él como único y suficiente Salvador y que tengas una comunión con Él. Te invito a orar. Padre, gracias por este tiempo. Te ruego que tú sigas trabajando en nuestras vidas, pero sobre todo que seamos testimonio de lo que tú has hecho en ella, cómo nos has limpiado y lavado de todo pecado y de toda maldad, pero sobre todo porque nos permites tener una comunión contigo, Señor, de poderte hablar directamente como nuestro Padre, Señor. Gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo tenemos vida eterna. Te alabamos y te glorificamos en esta hora. En Cristo Jesús te damos infinitas gracias. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo a otra lección de la serie Respuestas de Jesucristo. Dios les bendiga mucho y estamos en contacto.